Esta teoría no es mía, el link del creador está en la descripción. Chapter 28. Sus pasos eran lentos y tambaleantes, el frío invernal hacía que su cuerpo temblara con violencia, su cabello rojo estaba empapado por la nieve que caía, era una joven que no recordaba su pasado, que no sabía el motivo de por qué estaba en ese lugar. Todo se resumía a una página en blanco, aún así el paisaje no le resultaba desconocido, de alguna manera le causaba cierta nostalgia al mirarle, los andrajos que vestía eran escuetas protecciones para impedir que el calor corporal abandonase su cuerpo, su campo de visión se limitaba a un bosque cubierto de nieve, se abrazó a sí misma, cada respiración era dolorosa, un vaho pronunciado indicaba cuán baja era la temperatura en el ambiente. Caminó como pudo, caminó ignorando el tiempo, caminó sin un rumbo fijado. En su mente solamente existía la idea de avanzar, no había cabida para otro pensamiento diferente. ¿Por qué lo hacía? ¿A dónde se dirigía? ¿Quién era? Toda esa pregunta sin ninguna respuesta concreta, esa era su realidad. Pronto sus piernas cedieron ante su peso, su cuerpo cayó sobre la nieve, el cansancio y la falta de alimento habían mermado su fuerza. Pronto cansancio hizo que el sueño apareciera, de alguna manera sabía que si dormía todo terminaría, que tenía que levantarse y continuar. Torpemente intentaba levantarse pero simplemente se negaba a obedecer, sus ojos demostraban la aceptación del lamentable destino que se acercaba hacia ella. Su vida era comparable a una vela siendo azotada por el viento, cuya luz amenazaba con extinguirse. Fue entonces que suaves pasos fueron percibidos en la soledad de aquel lugar, débilmente alzó la mirada para ver quién se había acercado al lugar donde sería su tumba. Sus ojos ambarinos se encontraron con dos orbes completamente negras y vacías, una expresión neutra que hacía creer que la persona que estaba de pie miraba algo sin importancia y valor, que la persona en el suelo era tan valiosa como una piedra en el camino. Pero aún así era interesante observarla. Una vez que la luna iluminó el lugar supo que lo que tenía enfrente era algo de otro mundo, su cabello se mecía acariciado por el aire gélido, pero aparentemente eso no parecía incomodarle. Ara, es extraño encontrar a una criatura tan vacía como yo, la suave voz de la persona no mostraba señales de ningún sentimiento, dime, ¿quieres seguir viviendo? Aquella pregunta resultaba extraña, pero tenía bastante peso, ¿por qué se aferraba a la vida? Nunca se detuvo a pensar en ese simple hecho. Siendo que su vida actualmente era una página en blanco, no tenía ninguna motivación para continuar en el mundo. Nuevamente posó su mirada en la persona, grabando en su mente la apariencia de aquella que le interrogaba. Cabello oscuro y largo. Una piel pálida casi como la nieve a su alrededor, sus orejas extrañamente terminaba en punta, un extraño vestido el cual tenía descubierto completamente el pecho, cubriendo con X el área de los pezones, como si con eso evitara la desnudez. Una parte de su quebrada mente encontraba extraña a la figura, debido a que la comparó con una pequeña niña. Pero sus instintos le decían que este ser era más antiguo que el mundo mismo. Y que de un simple ademán borraría su existencia. Bueno, si no tienes un motivo para vivir, la chiquilla se dio la vuelta para irse, ¿por qué no vienes conmigo? Mantuvieron la mirada unos minutos, la mente turbada de aquella desvalida persona estaba confundida por la proposición que le estaban haciendo fue cuando repentinamente su cuerpo se levantó llevado por una inusual fuerza, era curioso que la pequeña frente a ella no mostrara ninguna sorpresa al mirar la diferencia de alturas que les diferenciaba de los dos. Denotando que de alguna manera ella estaba a otro nivel de la más alta de los dos. Por cierto, ¿tienes un nombre? La pequeña niña preguntaba desinteresadamente o al menos eso parecía. ¿Nombre? La otra persona ladeó levemente la cabeza, yo no, recordar, si Elesis es mi nombre. Bueno, es mejor eso que nada, la pequeña de cabello oscuro se dio la vuelta para caminar, bien Elesis, ahora me sirves. De acuerdo, Elesis dio unos torpes pasos para seguir a la pequeña, ¿tú, nombre? Otis, de alguna manera había cierto tono de alegría en la voz de la pequeña, solo llámame Otis. Ese encuentro fue hace 6 meses, tras conocer a aquella poderosa criatura, la vida de la joven Elesis fue cambiando constantemente, ya que Otis tenía un objetivo en particular, uno que la misma pequeña no había compartido con nadie, por eso se dedicó a reclutar a personas que sirvieran para cumplirlo, pero a la joven pelirroja poco le importaba a aquellos que se empezaron a reunir alrededor de la dragón del infinito. Solamente un pequeño grupo que llamó su atención, no era porque cada individuo fuese extraordinario, sino porque de alguna manera eran los favoritos de Otis.
Primero se encontraba el Akuryukou, aquel joven peliplateado resultaba cómico a los ojos de Elesis, ya que ésta al no comprender los sentimientos ajenos, podía ver bajo la fachada de chico duro que Bali ponía para ocultar sus verdaderas intenciones, algo que la sirvienta personal de la encarnación del vacío se burlaba constantemente. Claro que la chica hablaba de manera muy mecánica y apagada por lo que sus bromas no se entendían. Después ese mismo chico empezó a traer más y más individuos curiosos e interesantes, primero el chico mono quien encontraba ruidoso, la gata que de alguna manera era la más tolerable y por último la dueña del blanco. Hyliane era la más normal del grupo que por alguna extraña razón, Elesis sentía empatía. Claro que ella misma no comprendía el sentimiento. Esa rubia le llamaba Ele-chan, cada vez que lo hacía sentía un brinco en su corazón, mote que se fue extendiendo por el grupo de jóvenes. Aún así Elesis pasaba poco tiempo con ellos, ya que Otis la usaba para otras cosas. Con el tiempo aprendió que tenía algo adentro de su cuerpo, algo que le daba el valor que su salvadora había visto con interés. Un día recibió una orden por parte de la pequeña dragón. Infiltrarse en una organización mágica para ayudarles a lo que fuera que estuvieran planeando. No tardó mucho tiempo en ganarse su confianza y más cuando les ayudó a asesinar a uno de sus objetivos, un demonio de clase alta cuya habilidad era usar las almas humanas como fuente de sus hechizos. El cómo lo logró era un misterio, al menos su mente parecía no saberlo, pero su cuerpo recordaba cómo luchar. Aquella organización se entusiasmó con el logro conseguido, clamando que ese era el primer paso para cambiar la situación de la humanidad. Era una lástima que no pudo ver si ellos lograban su objetivo, ya que Otis le ordenó una nueva misión. If-Life 28. La asesina carmesí. Asia e Irina miraron con cautela como la misteriosa pelirroja apretaba el agarre de su extraña espada, la caballero y alfil de la princesa Fénix tensaron los músculos esperando que su agresora hiciera el primer movimiento, ambas sentía como el sudor frío corrió por un costado de sus rostros. Señal de que ambas estaban preocupadas por la aliada de la Kuryukou. Como un borrón rojo y negro, la extraña jovencita acortó la distancia que le separó de ella y la pareja de demonios, su arma se movió a una velocidad sorprendente. Su objetivo una sorprendida Irina quien haciendo gala de la velocidad de su clase, logró repeler el golpe con su fragmento de Excalibur. Las chispas del choque se presentaron casi de inmediato, Elesis por su parte empezó con una brutal arremetida de golpes, cada uno de ellos con la fuerza suficiente de cortar cuerpos humanos por la mitad. La antigua exorcista se preguntaba cómo alguien de una complexión tan similar a la de ella, pudiese generar tal fuerza en sus ataques. Rápidamente la pelirroja empezaba a abrumar a Irina, rápidamente cambió el agarre de su arma. Ahora el filo de la espada carmesí estaba guiado a una nueva dirección. Era como si su arma fuese una simple ninjato. Elesis tomó desprevenida a la castaña, cuando de la nada empezó a combinar sus cortes con patadas. Esa táctica le habría funcionado si no fuese porque Irina había pasado por el duro entrenamiento con el Chevalier d'Eon. Lord Beaumont era un artista en el arte del espionaje, sirviendo al rey Luis XV con efectividad, pero también era un esgrimista consumado. Aquella semana de entrenamiento a la que fue sometida por los miembros de las cortes de los Fennecs, hicieron replantearse su propio estilo. No era que fuese malo, pero su repertorio era bastante limitado en cuestiones de ataques, hasta Issei era mucho mejor combatiente que ella. Y eso lastimó su orgullo. Era una lástima que su instructor temporal no estuviese especializado en otra cuestión más que en la esgrima tradicional. Pero ese estilo se adecuó a la complexión de la chica, con una orden mental, Mimic adecuó su forma para un cambio drástico, la forma de la hoja de la katana se enderezó completamente, así como la forma de su empuñadura. Notando el cambio, Irina arremetió respondiendo con la misma brutalidad que su oponente había empleado con ella. Moviendo su brazo, cada estoque atravesó la distancia con velocidad pasmosa. Elesis abrió los ojos levemente sorprendida al notar cómo el arma y el ritmo de la castaña había cambiado repentinamente. Con dificultad la pelirroja se defendía de los estoques certeros de la portadora de Mimic. Imposible, la pelirroja exclamó con leve sorpresa, tienes un arma interesante. Gracias, supongo, la joven castaña continuó con sus estoques, eres bastante molesta. Tú también. La apatía con la que hablaba era extraña. Irina dio un paso hacia adelante, mientras que el filo de Mimic empezaba a arañar el traje de la subordinada de Otis. Extrañamente la ceñida ropa que vestía parecía ser más dura que lo que aparentaba. Elesis empezó a retroceder la misma distancia que su oponente avanzaba, con su propia arma se defendía de cada estoque que recibía. Pronto decidió dar un enorme salto alejándose de su agresora. Cayendo sobre 3 de sus 4 extremidades, dio la apariencia de ser un enorme gato preparándose para dar un zarpazo certero.
Tragando saliva la portadora de Mimic esperó el embate de la pelirroja. Issei sentía que su día no podría haber ido peor, el olor a alcohol había impregnado su ropa. A la adulta responsable del grupo, había devuelto parte del contenido de su estómago en el pobre Sekiryutei, la reina de Ravel ahora dormía plácidamente en su habitación, fue una suerte que Shinobi ayudara a su compañera a darse un baño y le pusiera en su cama, a lo que el castaño callaría ese penoso incidente solamente para no avergonzar a la rubia. Claro que después lo utilizaría como material de chantaje en el futuro próximo, el chico no era un santo, él era un demonio, y ellos se vengaban cuando podían. Por suerte ahora el turno de Issei para asearse. Entró nuevamente a ese rústico baño, no sin antes recordar esa oportuna irrupción que tuvo Asia de manera premeditada, una vez despojado de las ropas siniestradas por Gabriel, estuvo a punto de iniciar con su baño como lo dictaban sus arraigadas costumbres, solamente para notar que la puerta se abría lentamente. Otra vez Asia. Un leve sonrojo apareció en el rostro del castaño, espero que no se le esté haciendo costumbre. ¿Issei? La suave voz de Ravel se escuchó detrás del castaño, ¿ya te estás bañando? Estaba por empezar, el joven respondía tranquilamente, ¿necesitas algo? De hecho me gustaría bañarme contigo, la joven Fénix lucía un poco apenada, claro si no te molesta. Claro que podemos hacerlo. Issei no pudo ocultar su alegría ante la petición de su prometida, de hecho me encantaría. Ravel se acercó lentamente hasta donde estaba su prometido, Irina se había quejado amargamente por el comportamiento que tuvo su compañera Alfil el día anterior, así que las cuatro decidieron aprovechar la oportunidad de establecer un orden para que cada una de ellas aprovechara la misma situación, como la rubia portadora del Builig de Alin había tomado ventaja, las otras tres hicieron un sorteo, quedando Ravel como la siguiente en bañarse con Issei. El problema que enfrentaba Ravel era la enorme vergüenza que sentía en ese instante, claro los arrumacos y caricias de ellos dos había escalado en intensidad con el avance de su relación, pero estar completamente desnudos uno frente al otro era algo completamente nuevo. Una parte de ella sentía envidia por la valentía y desenfado que Asia había demostrado en su oportunidad, pero ella misma les aseguró que también sintió pena al principio. Pero que estar tan cerca de su querido Issei era una experiencia que la menos cada una de ellas debía de experimentar de manera privada y personal. Con esas palabras Ravel se armó del valor necesario para hacer esa petición. El joven Sekiryutei por su parte estaba bastante emocionado y deseoso de compartir este momento con la jovencita. Dio varias respiraciones profundas para calmar sus ánimos y el nervioso comportamiento que estaba teniendo. Fue cuando por fin ambos estaban frente a frente, los azules ojos de Ravel miraron con estupor el cuerpo del joven quien se convertiría en su esposo. Hace un par de meses el castaño no tenía una constitución tan pronunciada, de hecho su cuerpo era medianamente atlético, lo normal para un joven que hacía el ejercicio necesario para mantenerse sano y casi todas sus actividades sanas las ejercía en la escuela. Pero ahora su cuerpo mostraba cierta musculatura pronunciada, más que nada derivado de su combate contra Kokabiel, el cual le obligó a tomar ciertas medidas, como practicar con Tomoe y someter su cuerpo a un ejercicio continuo. A los ojos de la pequeña rubia, el cuerpo del castaño era bastante deseable, pero también notó ciertas cicatrices que ahora tenía como mudos recuerdos de los enfrentamientos que había tenido. Tal vez Asia los había notado pero se guardó esa información para ella misma o más bien para que ellas lo admirasen en persona, lejos de parecerle penosos le llenaron de orgullo, cada una de esas cicatrices significaba el valor y la determinación que había demostrado en esas situaciones de vida o muerte. Issei por su parte admiraba con la misma intensidad el cuerpo de Ravel, a pesar de que estaba levemente cubierta con una toalla, su bien formada figura resaltaba detrás de ella, la parte más instintiva de chico le hizo hacer algo completamente arriesgado. Con decisión se abalanzó sobre su chica, el frío piso del baño no parecía molestarle en lo absoluto, sostenido con sus brazos el castaño aprisionó a la Fénix. Ravel ya respiraba con dificultad por la cercanía de sus cuerpos, pero sus ojos estaban clavados en los del chico, quien también admiraba con intensidad los ojos de la rubia. Con decisión estuvo a punto de depositarle un beso, pero la pequeña Fénix le detuvo al instante, Issei le miró extrañado pero la pequeña le señaló algo evidente. Sé que no bebiste nada, Issei estaba preocupado por el rechazo de su prometida, pero apestas a alcohol. Tienes razón, el castaño no hizo más que asentir ante lo que Ravel le dijo, creo que mejor no aseamos, ¿no crees? El Sekiryutei se levantó del suelo ayudando también a Ravel, momentos después el joven se lavaba el cuerpo mientras que la chica hacía lo mismo, preocupado por su aroma dio varias olfateadas descubriendo que ya no se percibía ese mal olor.
Ambos se metieron en la amplia tina, y se había comprobado con Asia que 2 personas cabían perfectamente, así que no le extrañó que tanto él como Ravel se relajaran con la compañía del otro. La joven Fenix apoyó su cabeza en el pecho de Issei, con una de sus manos empezó a acariciar la piel del brazo izquierdo del Sekiryutei. ¿Sabes? Estoy un poco nerviosa, la rubia comentaba quedamente, aún no me hago a la idea. ¿A qué te refieres, Ravel? El castaño estaba curioso ante las palabras de su chica, ¿bañarnos juntos? Eso y aparte sobre la reunión de los jóvenes demonios, la jovencita miró de lado molestándose un poco, el favor de Serafal-sama es muy excesivo. En parte pienso lo mismo, hice y abrazó al Ravel por la cintura, ¿pero qué te causa miedo? Fracasar enormemente, Ravel miró a la nada mientras sentía el contacto de su prometido, mi familia está emocionada por mi participación, sea un solo enfrentamiento o el evento completo. ¿Temes no poder cumplir con sus expectativas? El joven Sekiryutei vio como la chica asintió levemente, eres una tonta por preocuparte tanto. ¿Qué tratas de decir? Con curiosidad la joven Fénix prestó atención a lo que el chico decía. Hemos estado en situaciones donde ha habido más en juego, Ravel asentía quedamente, donde nuestras vidas corrieron peligro y fracasar no era una opción, con una sonrisa continuó hablando, pero aquí estamos todos juntos, reímos y pasamos momentos divertidos. ¿Qué importa si nos derrotan en la primera ronda o si lo hacemos en la final? Levantó una de sus manos formando un puño, siempre que estemos juntos podremos dar lo mejor. Ravel Fenix miró sorprendida por las palabras, con una amplia sonrisa y se trataba de alejar las dudas y temores que su novia tenía en esos momentos. El castaño nunca se había preocupado por las apariencias y el estatus. Como humano siempre trató de vivir como su conciencia le dictaba fuese algo malo o no, si la sociedad le juzgaba no le importaba en absoluto, esa confianza que tenía no era infundada, Kokabiel, Raiser y su rival destinado el Akuryukou. Verdaderos retos a vencer, enormes murallas que impedían su paso en la vida y amenazas que destruirían todo lo que apreciaba. Debido al mundo en que vivía Ravel, a las personas con las que convivía, ella apreciaba más el éxito y el reconocimiento que cualquier cosa, de no haber conocido al joven que ahora era su soporte emocional, aquel que al que amaba con pasión seguiría con esa idea errónea. Tienes razón, soy una tonta, ¿verdad? Rió tranquilamente al darse cuenta de su error, no debería importarme mucho si fracaso o no, mientras todos estemos juntos eso es lo más importante, con sus delicadas manos tomó el puño del Sekiryutei. Y si perdemos hagámoslo de una manera que todos lo recuerden. Issei apretujó su cuerpo junto al de Ravel, ¿no lo crees así? Al menos me gustaría que no fuese humillante, Ravel hizo un mohín mientras miraba reprobatoriamente. ¿Y quién dijo que sería humillante? El castaño entrecerró los ojos levemente mientras pellizcaba las mejillas de su novia, tenos más confianza. Huele, la pequeña rubia se quejó levemente, tienes razón, debo tener más confianza, de hecho ya sé un uniforme. ¿Uniforme? El castaño miraba confundido aquella idea, soltando la mejilla de Ravel, ¿para qué un uniforme? ¿Esa una idea loca mía? La rubia rió animadamente confundiendo más a Issei, pero si me queda bien verás que dejaremos nuestra marca en la reunión. La portadora de Mimik miraba con cautela la figura de Elesis, quien se mostraba tensa pero lo ocultaba bien bajo su expresión de apatía, con sus 2 piernas pateó el suelo bajo ella, ganando un impulso abrumador, Irina al ver cómo se acercaba rápidamente hacia ella lanzó una estocada directa hacia el frente, esperando encontrarse con el cuerpo de la atacante, la pelirroja por su parte hizo torcer su cuerpo, evadiendo el certero estoque por pocos centímetros, con su propia arma intentó lastimar el brazo de la castaña. Soltando a Mimik rápidamente Irina evadió la pérdida de su extremidad. Dio un pequeño salto creando cierta distancia entre ambas, pero Elesis no se detuvo en su avance, rápidamente empezó a arremeter con su espada carmesí. Cortes verticales y horizontales empezaron a llegar buscando lastimar el cuerpo de la caballero de Ravel, Irina apretaba los dientes al notar que su oponente empezaba a abrumarle con su técnica o más bien la falta de ella, la espada se movía de una manera errática y caótica. Lord Beaumont le había enseñado que cada combatiente mostraba un patrón común para atacar y defenderse. Una persona con un estricto sentido de la técnica o del arte que practicaba era capaz de leer a través del lenguaje corporal, la posición de los hombros, la separación de los pies o cómo encorvaba el cuerpo. Cada pizca mínima de información ayudaba para establecer un contraataque, eso se lo demostró en la semana que le tomó bajo su ala, ella tenía un punto a su favor en contra de la pelirroja. Irina no estaba luchando sola y sonriendo se agachó sorprendiendo a Elesis, pronto algo llegó se aproximó al rostro de la sirviente de Otis golpeándola fuertemente haciendo que volara por los aires. Asia Argento era por naturaleza una jovencita amable y cariñosa.
Debido a su instrucción como monja, ella no lastimaba a nadie de manera verbal, menos físicamente, siempre pensó que debía amar tanto a sus enemigos como amigos por igual, ayudando sin distinción usando el milagro que Dios le había otorgado. Su Wilig de Alin era sin lugar a dudas su mejor arma como soporte para aquellos que combatían en el frente, mientras que ella estaba plantada en la retaguardia esperándolos para reponer sus fuerzas y sanar sus heridas. Con el tiempo se dio cuenta que si mantenía ese pensamiento tranquilo, tragedias como la Rías o Ravel se repetiría enfrente de sus ojos sin lugar a dudas. Una petición que nació a través de un infantil deseo de enamorar al chico que amaba y que no la viese más como una hermana, había derivado en algo más oscuro y profundo. Esa oscuridad era lo que necesitaba para poder proteger a las personas más preciadas para ella, las jóvenes que compartían la misma devoción y amor por Yodowisei. Ella era una mujer y como tal tenía la fuerza necesaria para garantizar la protección de su familia. Una mirada fría se asomaba por los siempre cálidos ojos azules de la ex monja, acompañados por una expresión de molestia y seriedad que intimidaron inclusive a la propia Irina. Muchas gracias Asia-chan. Irina respiró aliviada al ver cómo la rubia se unía a la batalla. ¿No crees que te excediste un poco? ¿Tú crees? Los ojos de Asia se posaron sobre la castaña. Yo creo que fui un tanto suave. Elesis cayó pesadamente al suelo, sacudió la cabeza tratando de entender qué había pasado para salir disparada de esa manera, sus ambarinos ojos miraron hacia la nueva oponente, en las manos del joven alfil estaba el instrumento con el que había sido golpeada. Un látigo de piel prácticamente normal, salvo que en el largo de este brillaban runas dándole una apariencia extraña. Vaya, cuando escuché los comentarios de Blersan no me los quise creer, Irina había notado lo mismo que Elesis, en verdad adoptaste un látigo como arma. Ara, ¿verdad que es lindo? Una sonrisa infantil adornó el rostro de Asia. Akeno-senpai me lo regaló. Bueno, ella no sabe que me lo quede. Un momento, ¿es de Akeno-senpai? La castaña no daba crédito a lo que su compañera dijo sin reparo. No deseo averiguar para qué lo usaban. Vamos en el futuro disfrutarás experimentar cosas nuevas. La rubia sonrió seductoramente, gesto que parecía raro provenir de ella. Por el momento debemos concentrarnos en ella. Con sus ojos señaló a Elesis haciendo que Irina asintiera. Sintiéndose un poco ignorada, la pelirroja se levantó del lugar donde había caído, un deje de molestia apareció en su estoico rostro, nuevamente se abalanzó con la intención de atacar a la castaña. Pero Asia se interpuso entre las dos, agitó su látigo con fuerza y un leve estruendo acompañó el movimiento. La pelirroja sintió como su piel era cortada por la fricción que el arma había hecho al impactarla. Irina rápidamente se abalanzó para alcanzar su espada y poder defenderse apropiadamente. Asia comenzó a mover su látigo con una enorme velocidad, el cuero se movía rápidamente solamente dejando borrones de su trayectoria los cuales eran iluminados por las runas mágicas las cuales tenían una función muy especial. La bruja Blair había ayudado a la alfil de Ravel a encantar la piel del látigo para que obtuviera una dureza muy similar al acero mejorando su resistencia y sobre todo haciéndolo más efectivo a la hora de combatir armas mágicas. El arma de Asia teóricamente podía resistir el filo de una espada sagrada, pero la joven no había tenido tiempo de probarlo con la Durandal de Xenovia, así que no sabía si realmente funcionaban las runas según lo que Blair había asegurado, pero por suerte el arma de Elesis no era de esa clase, también tenía una segunda función pero esa la usaría cuando fuese necesario. Pero por el momento la resistencia y dureza era lo que necesitaba en este combate. Una sonrisa depredadora apareció en el rostro de la rubia. Durante su entrenamiento con Akeno la joven había descubierto una parte que inconscientemente había reprimido de su propia personalidad, la parte que clamaba por retribuir el dolor y sufrimiento a la que fue sometida por el rechazo que sufrió por parte de la iglesia, primeramente al elevarla al estatus de santa, posteriormente a excomulgarla por su buen corazón. Era tanta su bondad y devoción por sus creencias que ella misma se había guardado todo eso. Akeno amablemente hizo resurgir esa parte de ella. Podía controlar esas emociones negativas con facilidad, pero se dio cuenta que serían necesarias a la hora de enfrentar un combate real. Afianzando con fuerza el mango de su látigo, empezó a agitarlo con una fuerza bestial mientras una leve y jocosa risa salía de su boca. La pelirroja entendió que la rubia estaba disfrutando enormemente la contienda. Elesis pudo ver cierta similitud entre ella y la dueña de la Kuryukou. Pervertida, Asia se detuvo al notar las palabras que salieron de la boca de su oponente. Eres una pervertida. ¿Qué tratas de decir? Elesis miró con apatía el enrojecido rostro de la ex monja. Yo no soy una pervertida.
Si lo eres, Al pelirroja se cruzó de brazos mientras entrecerraba los ojos, eres como Hil-chan, eres una dominadora. Irina cayó de rostro al ver lo extraño que se había vuelto la situación, volvió su mirada para notar que Asia se encontraba apenada por el comentario de la joven asesina, la castaña imaginó que su quijada tocaría el suelo al notar el leve estremecimiento del cuerpo de su hermana de harem, la portadora del Builig de Alin hacía nerviosos movimientos mientras instintivamente respondía a las acusaciones. Yo e Issei no hemos intimado todavía, la portadora de Mimik se palmeó el rostro ante la vergonzosa respuesta de Asia, me estoy reservando para la noche de bodas. Asia, no debes de hacerle caso. Irina señaló con el dedo a su hermana, sabes que te está tomando el pelo. Eso, dicen todas, Elesis entrecerró los ojos denotando que no estaba convencida, estoy segura, de que tienes ropa provocativa. En la cabaña donde se escondían Bali y su grupo, Hilian estornudó mientras revisa ese corset que tanto le gustaba al peliplateado, mientras que el Akuryuko alzó una ceja sorprendido. No es cierto. El gesto de pena en Asia era gracioso, Irina-chan. ¿Verdad que no soy una pervertida? ¿Y por qué me lo preguntas? La castaña miraba con pena ajena a la portadora de Duilig de Alin. Aprovechando la distracción, la pelirroja se apareció en el campo de visión de Asia, quien rápidamente extendió su látigo para detener el corte de su atacante. Lamentablemente la portadora del Duilig de Alin estaba muy por debajo que el resto en fuerza física, aunque su proficiencia con el instrumento de tortura fue algo que sorprendió hasta la propia dueña, en situaciones como esta Asia Argento era débil. Con una brutal fuerza, Elesis pateó el estómago de la rubia, quien privada del oxígeno a causa del golpe, cayó de rodillas mostrando el dolor por el daño recibido. La castaña masculló un insulto hacia el artero ataque de la pelirroja, quien había utilizado una evidente distracción para sacar fuera de combate a su compañera alfil, esperaba que con eso le enseñaría a Asia un par de cosas y madurara con respecto a un combate. Aunque claro, ella no estaba en una posición digna de criticarla por su inexperiencia, Elesis se dio la vuelta para encarar nuevamente a la portadora de Mimik, reiniciando su batalla con la joven demonio. Pronto Irina empezó a notar algo peculiar con la joven asociada al grupo de Bali, su cuerpo empezaba a ralentizarse notoriamente, fue cuando por fin cayó en cuenta de algo. Tú eres humana, ¿verdad? Elesis detuvo su avance repentinamente, me di cuenta porque te mueves más lento. TCHT, la pelirroja chasqueó la lengua mostrando por primera vez una emoción de molestia, ¿y eso? ¿Te importa? No, de hecho me impresiona el nivel que tienes. La castaña mostraba cierto respeto en la osadía de Elesis, solo me pregunto por qué haces esto. ¿Por qué hacía esto? Era una pregunta que siempre se hizo Elesis cuando decidió seguir a Otis, una parte de ella sabía que la diosa dragón solamente le miraba como una herramienta más para su entretenimiento, de hecho todos los miembros del grupo de Bali tenían el mismo valor ante la mirada vacía de la entidad del infinito, pero eso no demeritaba que la pelirroja le debía bastante a la jovencita por darle un motivo para vivir y un objetivo que lograr. Eso creía hasta el día que empezó a recobrar parte de su memoria. Retazos de imágenes y vivencias que no tenían un sentido ante los pocos conocimientos que tenía la jovencita sobre sí misma. Hiliane miraba aprehensivamente como la joven se alejaba un poco de la convivencia que la rubia buscaba crear para mejorar sus lazos de compañerismo. Kuroka y Bikou no tenían problemas en cooperar con la caprichosa joven. Bali por su lado era bastante orgulloso para admitir que la verdadera líder de su grupo era esa maldita perra. Claro que después de haberse conocido profundamente el portador del Divine Dividing se mostró más cooperativo en ese sentido. ¿Qué te ocurre, Ele-chan? Cierta curiosidad aparecía en el rostro de la rubia, estás más callada que de costumbre. Yo veo cosas, la pelirroja contestó con parsimonia, cosas que no entiendo. ¿Fantasmas? Hiliane ocultó una sonrisa divertida tras una de sus manos, ¿acaso eres psíquica? Tonta, Elesis entrecerró los ojos levemente molesta, creo que son recuerdos. Vaya, esa es una buena noticia, la rubia se mostró feliz al recibir esa confesión. ¿Por qué es una buena noticia? La apática joven ladeó la cabeza, no entiendo. Esa buena porque puedes saber quién eras. La jovial rubia tomó de los hombros a Elesis, y así decidir qué hacer. Me gusta servir a Opis-sama, la pelirroja bufó levemente, soy una herramienta para su deleite. Eso no es cierto, Hiliane frunció el entrecejo, eres una humana igual que yo, Obi-chan. ¿El mono es humano? Yo pensaba que era un mono que se hacía pasar por hombre. La rubia rió fuertemente ante el extraño comentario, eso es raro. La fuerte risa que dio la rubia llamó la atención del resto del grupo, quien miró curiosos la interacción de la apática joven frente a su líder no oficial. Elesis por su parte sonrió discretamente al notar que Hiliane estaba feliz por la noticia de que ella lentamente recordaba parte de su pasado.
Ja, ja, ja. La joven amante de Bali se secó las lágrimas, esa estuvo buena, en verdad Bichan sí es humano, aunque a veces se comporte como mono. No entiendo, ladeando la cabeza Elesis no estaba convencida del argumento de Gilliane, no importa. Dime qué recuerdas. La actitud de la rubia cambió completamente, ¿qué imágenes tienes en tu mente? Un árbol enorme y una aldea, la pelirroja miraba al cielo levemente confundida, eso es todo. Entiendo, con una mirada condescendiente, la rubia suspiró cansadamente, es poco pero al menos es algo. Esa misma tarde mientras el resto salía hacia un lugar para buscar un objeto importante, Elesis recibió la visita de Otis, quien se mostraba sorprendida porque su sirviente había recobrado parte de su memoria. Vaya, así que no estás tan vacía como esperaba, no había un insulto oculto en las palabras de la niña. Tal parece que no, Elesis bajó la mirada un poco entristecida por el descubrimiento, quiero saber más. Bien, no creas que no tengo una idea de tu procedencia, Otis comentaba de manera tranquila, pero necesito que lo confirmes por ti misma. Confirmar por mí misma, esas palabras sonaron extrañas proviniendo de la propia pelirroja, ¿qué desea de mi Otis-sama? Bien, es una tarea simple, la pelinegra sonrió de manera siniestra, infíltrate en Asgard, la pelirroja respondió arbitrariamente a la pregunta de Irina, no necesitas saber nada. Elesis se mostró más agresiva en los golpes de su arma, Irina por su parte mantenía firme su posición defensiva, confirmando que la potencia de los golpes de la joven estaban perdiendo fuerza, pero eso no evitaba que se sintiera preocupada de sobremanera. La joven demonio decidió crear distancia entre las dos nuevamente, la respiración de ambas jóvenes demostraban el agotamiento que sus cuerpos experimentaban en esos momentos, Irina debía de darle crédito a su oponente por ser lo bastante persistente como para sostener una batalla con ella, la castaña se preguntó si los demonios con los que se enfrentó en el pasado tuvieron esa misma sensación que ella tenía en esos momentos. Repentinamente Elesis se apoyó en una de sus rodillas visiblemente agotada, situación que aprovechó la caballero de Ravel para arremeter una estocada e imposibilitar el escape de la pelirroja. El tiempo parecía ralentizarse en aquel instante, tanto la humano como la demonio se miraron fijamente, ninguna podía predecir el pensamiento de la otra, Elesis tomó del suelo la bufanda que traía consigo y que en algún momento de la batalla se le había caído. La prenda repentinamente cobró vida tomando el antebrazo extendido de Irina, quien sorprendida por la forma en que la tela reaccionaba a las órdenes de la pelirroja, tirando de su bufanda la joven sirviente de Otis lanzó por los aires a la demonio, haciéndola caer pesadamente al suelo, movimiento que repitió varias veces consecutivas para lastimar fuertemente a la castaña. La sorpresa y el dolor estaban presentes en el rostro de la portadora de Mimic, curiosamente esa clase de tácticas eran parte de su repertorio, haber caído frente a tan maliciosa trampa fue un golpe en el orgullo de Irina. La punta del arma de Elesis se situó peligrosamente en el rostro de la caballero de Ravel, la frialdad en los ojos de su enemigo daba a entender que estaba en sus últimos momentos, se arrepentía internamente porque su pérdida lastimaría enormemente tanto a Issei como al resto de su grupo. Cerró los ojos ante su inminente y fatídico destino. Una llamarada rompió la oscuridad de la noche, el calor abrasador pudo sentirse en el lugar, Elesis notó cómo el fuego se acercó vertiginosamente hacia donde ella estaba parada, con una orden mental, la bufanda soltó el antebrazo lastimado de Irina y bloqueó el ataque que iba con toda la intención de lastimarle, una pequeña figura acortó la distancia, corriendo a lo que daban sus piernas, la decisión en los ojos del recién llegado era más que evidente, los ojos ambarinos se enfrentaron a unos ojos azules completamente molestos. Frente a Elesis apareció un círculo mágico brillante, con rapidez la joven asesina se alejó del lugar antes que una segunda llamarada rostizara su rostro. Irina no ocultó su alivio, pero también su sorpresa al notar a la recién llegada, por un instante a pesar de su frágil constitución, la figura de Levi Pendragon resultaba intimidante. Irina-sama, ¿se encuentra bien? Los ojos de Levi no se despegaron de Elesis, perdón por tardarme en encontrarlas. Salvó mi lastimado orgullo, la castaña se levantó con dificultad, sobreviviré. Entiendo, espere un momento por favor, la pequeña alfil apretó sus puños un poco, voy a detenerle mientras llegan los demás. Ten cuidado, la castaña asintió a las palabras de Levi mientras que un andar torpe se encaminó hacia donde se encontraba la otra alfil, iré a ver cómo está Asia. Elesis se mostraba impaciente ante lo que dijo su nueva oponente, había algo que le molestaba en la mirada de Levi, a pesar de que su batalla se había prolongado más de lo que esperaba, el hecho de enfrentarse a la maga no le causaría más problemas, pero la decisión en los ojos de la segunda alfil de Ravel hacía que se replanteara su situación.
Lefay por su parte estaba bastante preocupada por las habilidades de su oponente porque para haber dejado en ese estado a sus dos amigas y compañeras, le indicaba que debía tomarse las cosas con cautela. Con rapidez Lefay hizo un ademán con su mano derecha, un círculo mágico apareció bajo los pies de la pelirroja, con rápidos reflejos evadió al estalagmita de hielo que repentinamente intentó atravesar el cuerpo de Elesis, pero sin darse cuenta, el piso repentizante pareció llenarse numerosos círculos mágicos de la misma clase, la joven maga alzó su mano para emergieran de ellos enormes y variadas estalagmitas de hielo. La pelirroja vio cómo estas estructuras mágicas se elevaron con una fuerza y rapidez que se vio obligada a defenderse con su arma, lo que siguió fue algo que llamó la atención de todos, con rápidos cortes destruyó varias estructuras mágicas, las cuales al perder su forma física se convirtieron en motas de luz. Irina miró sorprendida la fuerza que aún le quedaba a su enemiga, pero lo que más le llamó la atención fue el increíble poder mágico que la maga genio poseía. Lefay movió sus manos nuevamente, esta vez posicionó varios círculos en el espacio que estaba sobre Elesis, un torrente de agua emergió de ellos, la joven fue golpeada con fuerza, estrellando su cuerpo en contra del rocoso suelo, el cual estaba bastante dañado por sus peleas anteriores con las dos demonios, quienes miraban absortas como la menor de su equipo estaba dando lo mejor de sí en una pelea. Molesta por estar siendo superada por una jovencita aparentemente débil, la sirviente de Opis nuevamente se puso de pie para encarar a Lefay. Irina-chan, Asia recuperaba su fuerza, Lefay-chan siempre fue fuerte. Creo que sí, la castaña estaba tan sorprendida como la portadora de Dueling de Alin, me imaginaba algo cuando nos salvó en el gimnasio en aquella ocasión. Yo también comprendí eso, la primera alfil de Babel asintió comprendiendo un poco la situación, aunque es la primera vez que la veo pelear de esta forma. Ick. Lefay cuando repentinamente su cuerpo se movió errático. ¿No será acaso? Ambas jóvenes mayores pensaron lo peor en ese momento. No te muevas tanto. Un discreto sonrojo adornó las mejillas de la maga, así no te puedo dar. Issei llegó con sendos ríos de lágrimas corriendo de sus ojos, cargando sobre su espalda estaba una enferma Gabriel quien a pesar de haber devuelto su estómago no bajaba su nivel de borrachera, lo peor fue que Gondul supuso que algo así pasaría, la hidromiel era una bebida demasiado potente para la mayoría de las personas, solamente un grupo selecto de verdaderos monstruos podían soportar su efecto embriagante sin caer en un coma que duraría años, por suerte la reina de Rabel clasificaba muy bien en ese grupo, suspirando resignadamente sugirió que la rubia mayor se diera un baño rápidamente mientras se dirigía a preparar un remedio para que se le pasara la borrachera. Solamente esperaban los ingredientes faltantes para que comenzara a prepararlo. Debido al deplorable estado de su maestra, Lefay se ofreció a ayudarle a asearse, en un estado de euforia Gabriel sacó de su dimensión de bolsillo una botella de hidromiel que le había obsequiado por haber ganado ese estúpido encuentro de bebida, lógicamente la mujer era del tipo de persona que le encantaba el beber en compañía y en contra de todos sus prejuicios, decidió que la pequeña maga serviría bien en esos momentos, a pesar de toda la negativa por parte de la menor de los hermanos Pendragon, fue forzada a beber un poco de la bebida embriagante. Por extraño que pareciera ella no sintió los efectos de inmediato, fue cuando Shinobi externó su preocupación por la tardanza de las dos ausentes en la casa de Gondul, decidieron salir en su búsqueda, Rosue se les aseguró que Asgard y sobre todo el pueblo donde estaban era de los más seguros, ya que eran de los pocos lugares donde las personas tenían malas intenciones. Fue así como todos los jóvenes salieron de la casa mientras que la abuela de Rosueise esperaba junto a una dormida Gabriel por el regreso de todos. La preocupación y la carrera por encontrar habían acelerado el proceso de embriagarse, fue cuando la pequeña maga sintió una necesidad malsana de golpear a la persona que había lastimado a sus queridas amigas. Sona caminaba con prisa por los pasillos de Grigori, sabía muy en el fondo que debía de hacer algo con respecto a la ayuda que había recibido para convencer a Azazel de que entrenara a sus sirvientes. Algunos ángeles caídos miraron con curiosidad a la joven heredera del clan Sitri, debido al tratado de paz, las hostilidades entre las facciones había cesado enormemente, algo que los caídos agradecieron enormemente, ya que ahora se dedicaban a otros negocios, aprovechando el enorme aburrimiento que muchos demonios y ángeles tenían por el increíble tiempo libre que parecían tener. Con esa idea en mente, los caídos empezaron a producir programas de entrenamiento muy bien recibidos dentro de las facciones y fue así que la gran mayoría de la facción Grigori se dedicaba a ser cazadores de talentos y managers de artistas.
Para la joven demonio era algo gracioso, pero era una nueva forma de ganarse la vida. Aún así el grupo militar dentro de la facción de los caídos continuaba con sus labores normales, salvo que ahora su número era reducido. Empezó a sentirse frustrada cuando no pudo encontrar a quien ella deseaba ver. Estuvo dándose por vencida cuando alguien le llamó por la espalda. Sona-san, pensé que ya te habías ido. La demonio reconoció rápidamente a la persona que le habló. De hecho necesitaba darte las gracias. La pelinegra se inclinó respetuosamente haciendo sonrojar al joven frente a ella. De todo corazón te agradezco que me hayas ayudado con Azazel-sama. La heredera de los Citri se paró derecha para mirar a los ojos del chico. Kazuki-san. No, no, no. El joven pelinegro agitó sus manos un poco apenado. Era lo menos que podía hacer en estos momentos. Aún te debo lo de aquella vez. A pesar de todo, lo que hiciste no tiene precio. Sona sonrió amablemente mientras admiraba la pena del joven ángel caído. Lamentablemente conllevara con precio, pero estoy dispuesto a pagarlo. Ese viejo. Kazuki se molestó un poco ante las artimañas de su líder. Pensé que con Jopiel-sama a su lado cambiaría un poco su manera de ser. Jopiel-sama está aquí. La hermana de Serafán se tapó la boca sorprendida. No me esperaba eso. Al parecer renovaron sus votos matrimoniales. El ángel caído se cruzó de brazos recordando. Hicieron una enorme fiesta que duró un par de días. La imagen mental de la Serafín que Sona tenía en esos instantes estaba colapsando poco a poco. Fue entonces que advirtió algo extraño. Espera, la joven se acomodó los lentes mientras arreglaba sus pensamientos. ¿Ella no tiene problemas con volverse un caído? Según lo que me platicó mi madre, el joven se acercó levemente al oído de Sona. Jopiel-sama es un caso especial, tal parece que ella no puede caer. No entiendo cómo es posible eso. La pelinegra negó con la cabeza. Solo espero que el cielo no pierda a otro líder. Pues no creo que suceda. Una segunda voz alertó a los dos jóvenes. Sonachi, me alegra verte. Una jovencita peligris se abalanzó sobre una desprevenida Sona. Yo también me alegro de verte, Inoue-san. La demonio estaba siendo sofocada por el efusivo abrazo que recibía. No puedo respirar. Mary, suéltala. El joven se apresuró a golpear levemente la cabeza de la energética caído. La estás ahogando. La jovencita se había separado de Sona mientras rió levemente. Perdóname por favor. No te preocupes. La joven demonio se arregló su uniforme. Bueno, debo de irme ya, Kazuki. Un silencio incómodo se suscitó repentinamente entre el trío de jóvenes. Sona mostraba un semblante afligido. Ella sabía en lo que el par de jóvenes estaba metido y que de alguna manera lo que hacían podía evitar un conflicto bastante peligroso. Kazuki notó la expresión de Sona. Acercándose tranquilamente le tomó de los hombros. Las cosas saldrán bien. El joven habló llamando la atención de la demonio. Concéntrate en lo que tienes que hacer y confía en nosotros. Sí. Mary asintió alegremente mientras se acercaba para darle ánimos. Estaremos pendientes de su debut en los Ratingames. Sobre eso, Sona se apresuró a hablar. Aún tengo piezas libres. Me preguntaba si quisieran. Perdóname. El rostro del joven se entristeció levemente. Sabes que en estos momentos no puedo aceptar. Una vez que termine quizás lo piense. Sona comprendió la respuesta que el joven ángel caído le había dado. No se desanimó para nada porque no le estaba diciendo que no precisamente. Suspiró un poco decepcionada, pero nuevamente sonrió al par de ángeles caídos. Está bien. La heredera de los Citri se dio la vuelta para retirarse. Espero que tengan suerte y los veré pronto. Dales mis saludos a Tsubachi. La peligris se despedía con alegría. Kazuki por su parte miró cómo la figura de Sona Citri se alejaba de ellos, dándose la vuelta para regresar a donde tenía planeado ir. Mary por su parte siguió de cerca a su amigo y compañero, sabiendo que tenían una misión que cumplir. La tensión en el lugar había escalado varios niveles. Al notar que Lefay se encontraba ebria, decir que las miembros mayores del grupo de Ravel estaban visiblemente molestas por el comportamiento poco decoroso de la pequeña maga, no pudieron evitar notar que sus habilidades había crecido enormemente. Lefay por su parte continuaba moviéndose erráticamente, mientras que Elesis mantenía su distancia. Te digo que no. La rubia frunció el entrecejo en señal de molestia. Te muevas. No me estoy moviendo. Elesis levantó la ceja demostrando curiosidad. ¿Ella está ebria? Irina y Asia se preguntaron por qué la épica batalla que estaban teniendo había cambiado de rumbo radicalmente. El hecho que su propia enemiga se preguntara lo mismo era señal de lo tonto que estaba resultando todo esto. Lefay por su parte se encontraba batallando por mantenerse en pie. En su mente había llegado a la lógica conclusión de que si no podía darle a la pelirroja que se estaba moviendo tanto, aunque en realidad no se había movido de su sitio, entonces simplemente haría volar todo el lugar con varios de sus hechizos.
Miare, la alfil del hermano mayor de Ravel, había notado que Lefay todavía usaba la magia dentro de las limitaciones de los seres humanos, desde las encantaciones hasta las fórmulas mágicas, pero las criaturas sobrenaturales tenían algo a su favor. Eso era la imaginación, su magia estaba limitada por su propia voluntad y mente. Alguien como Lefay, quien había estudiado con ahínco, devorado bibliotecas enteras mientras otros jugaban, tenía el conocimiento necesario para utilizar su poder mágico como mejor le parecía, estando en un estado que no era su forma natural de hacer las cosas, más el hecho de que estuviera cabreada por el alcohol era sinónimo de que las cosas se iban a poner peor. Las tres jóvenes mayores tragaron saliva al notar cómo el cielo se iluminaba con varios círculos mágicos, flotando como si de un hermoso tapiz multicolorido de complejos patrones estuviese colgando sobre ella. La reacción más lógica que hizo Irina fue tomar su celular y plasmar el hermoso panorama que tenía frente a sus ojos. Vamos, si la más pequeña de sus amigas iba a soltar un verdadero pandemonio, ¿por qué no guardarlo para la posteridad? Elesis sintió una pulsación en su pecho, algo muy dentro de ella se había agitado debido a la enorme amenaza que representa la segunda alfil de Ravel. Afianzó el mango de su arma con una fuerza tal que parecía que su mano estallaría por la presión, con una velocidad que nunca antes había usado en su batalla, con intento atravesar el corazón de la pequeña Lefay. Al ver que la pelirroja asesina se había lanzado, tanto Irina como Asia movieron sus respectivas armas con la esperanza que de alguna manera detener el mortal encuentro. Tanto Mimi como el látigo encantado serpentearon la distancia que les separaba. La espada sagrada logró golpear la hoja carmesí de la espada de Elesis, mientras que el cuero del arma de Asia golpeó una de las piernas de la pelirroja haciendo que cayera pesadamente. El brillo de cada uno de los círculos mágicos se intensificó, indicando que soltarían los elementos u objetos que saldrían de ellos. Con una sonrisa en su rostro, la pequeña alfil liberó su ataque. Aquel estruendo llamó la atención de todos en las inmediaciones. Algunos guardias del Valhalla habían sido alertados ante el informe de que un trío que estaba teniendo una riña, algo común cuando un festín se prolongaba más de la cuenta. Ya que alcoholizados, los Einenjars eran lo bastante eufóricos para liberar su estrés. El problema fue que cuando trataron de llegar, una barrera les había impedido el paso. El humo de la lluvia mortal que había sido liberada por parte de Lefay era de lo más denso, haciendo que la visibilidad estuviese obstruida completamente. Las dos jóvenes mayores se habían acercado a la más pequeña de sus compañeras de equipo. Un sentimiento de orgullo parecía estar en sus rostros. La pequeña maga por su parte luchaba para mantenerse en pie. Una sonrisa de satisfacción estaba plasmada en los labios de pequeña Pendragón. Ahora sí te di. Lefay-chan, ¿cómo te sientes? Asia estaba preocupada por el estado de la maga. Estoy genial. La rubia más joven alzó las manos llena de alegría. Me siento muy. La alfil cayó dormida repentinamente. El agotar sus reservas mágicas de golpe, sumado a su alto grado de alcoholización, hicieron que perdiera el conocimiento de manera inmediata. Roncando sonoramente y una sonrisa completaron el cuadro. Tanto Irina como Asia suspiraron aliviadas al ver la satisfacción en el rostro de su amiga. Pero esa sensación de victoria se desvaneció al dispararse el humo. No me jodas. La castaña apretó la mandíbula mostrando su frustración. Es tan resistente como una cucaracha. Irina. Asia abrazó el cuerpo de Lefay con la esperanza de protegerlo. Debemos hacer algo. Cubierta por una enorme coraza negra, la figura de Elesis emergió de los escombros causados por todos los ataques que había impactado en el área donde ella había estado detenida. Esa coraza provenía directamente de su misma ropa, entretejida con filamentos negros que se movían con vida propia. Los pasos que daba la pelirroja eran vacilantes y temblorosos, su rostro y cuerpo mostraban daños considerables. Pero lo más preocupante eran sus ojos, los cuales estaban inyectados con una ira incontrolable. Las dos jóvenes se prepararon para continuar con su batalla, pero Elesis se dio la vuelta. Mirándoles de soslayo, habló con una voz fría y molesta. Tuvieron suerte. La espada de Elesis volvía a introducirse en su mano. La próxima, no lo serán tanto. Introduciéndose en las sombras de una callejuela, desapareció sin dejar huella de su presencia. Al darse cuenta de que la amenaza de que representaba la sirviente de Otis se había retirado, las dos jóvenes demonios cayeron agotadas por la presión que ejerció la pelirroja sobre ellas. Irina. Asia. La voz de Issei fue escuchada acercándose. ¿Se encuentran bien? Con una sonrisa de alegría ambas respondieron, mientras que Ravel y Zenobia se reunían con ellas visiblemente preocupadas. La barrera repentinamente se disipó. Los guardias rápidamente rodearon al grupo de demonios. Por suerte Rosueise logró interceder por ellos y evitaron, al menos por esa noche, dormir en los calabozos del Valhalla. La duda era dónde se encontraba la perpetradora de toda la situación.
Avanzando por los techos de las casas de los habitantes de Asgard, un borrón negro rompía la oscuridad con rapidez. Los ambarinos ojos de Elesis se mantenían fríos pero decididos a su destino. Corrió sobre una de las paredes de una enorme edificación, desafiando la lógica y la gravedad. Se apresuró a entrar por una ventana en lo que parecía ser una habitación vacía. Sus ajustadas ropas parecían fusionarse con su piel, hasta que éstas simplemente desaparecieron sin importarle un ápice su propia desnudez. Se dirigió a un enorme espejo para admirar las heridas que había percibido en su escaramuza con las 3 demonios. Los golpes, cortes y magulladuras empezaban a desvanecerse con rapidez, como si nunca hubiesen ocurrido. Pronto su reflejo rió sádicamente, mientras que la propia Elesis mantenía un semblante tranquilo. Vaya, ahora sí que nos divertimos. La otra Elesis comentaba alegremente, fue una verdadera pelea, ¿no lo crees ni otro yo? ¿Eso fue divertido? La duda se asomó en los ojos de la pelirroja, el dolor no es divertido. Para mí lo es. Con una sonrisa el reflejo se cruzó de brazos, por eso, esta vez no te ayude. Eso me di cuenta, la sirvienta de Opis acariciaba las heridas que se estaban desvaneciendo, ¿por qué no lo hiciste? Pues no tenía ganas, la alucinación imitó la voz de la original, vamos, tú sabes que siempre estaré de tu lado. Eres mi amiga. Con una tenue sonrisa Elesis se dirigió a su cama, ¿verdad? El reflejo miró con malicia como la joven se perdía en el mundo de los sueños, mientras que ella se quedó parada quieta en el lugar donde estaba. Más que tu amiga, la joven se dio la vuelta para perderse en el mundo de los espejos, soy tu oscuridad, tu gran oscuridad. El salón era enorme, las sombras danzaban al compás de la enorme chimenea. El ambiente era cálido a pesar de lo sobrecogedor que era el panorama completo de aquel sitio. Sentado frente al fuego evitando que su cuerpo se enfriara, se encontraba el mayor embustero de todos los tiempos, Loki, el dios del engaño. Sus ojos reflejaban la molestia que sentía en esos momentos. Sentada un poco retirada se encontraba su fiel esposa, la diosa Sigyn, quien tranquilamente se encontraba abordando una carpeta en completo silencio. Todos en Asgard y más aún los mismos dioses se preguntaban cómo esta pareja se había consolidado por las dispares personalidades de cada uno de ellos. Sigyn era sin duda la encarnación de la fidelidad. Sus bendiciones siempre ayudaban a las mujeres que pacientemente esperaban a los guerreros en sus casas, era por eso que ella premiaba eso, asegurándose que sus maridos regresaran con bien y sobre todo que mantuvieran sus promesas de amor eterno. Una pareja bendecida por Sigyn nunca sería separada por el adulterio, ni siquiera por los mismos dioses. Mientras que Loki era el paria de todo el panteón nórdico. Claro que ser así estaba ligado a su mitología y era su razón de ser en el mundo. Con esa idea en la mente el dios del engaño cumplía con su parte con todo el honor o deshonor que ello conllevaba, pero estar al lado de una mujer como Sigyn era una bendición oculta, vamos, ni siquiera el favorito de su padre podía pedir una mujer como la de él. Claro que un tiempo él fue infiel hacia ella, pero todo era parte de su misión en el plan del mundo. Tener 3 hijos fuera de su matrimonio lejos de disolverlo lo afianzó más, ya que su esposa le perdonó ese hecho que a pesar de que le causaba molestia debía de aceptarlo abnegadamente. Por eso ella aceptó en darle 2 hijos más, para cumplir su parte en el plan que todos los dioses formaban, quisieran o no. Repentinamente las puertas del salón se abrieron, dejando pasar a 4 figuras completamente dispares entre sí. Una de esas figuras era él, quien caminaba con paso seductor. Para Sigyn eso era una falta de respeto hacia el lugar donde ella habitaba, pero una mirada desaprobatoria de su esposo evitó que externara su evidente molestia. Seguida de ella ven y a un lobo bastante grande caminando detrás de él, su pelaje grisáceo y sus siniestros ojos amarillos brillaban amenazadores en la oscuridad. Sin reparo alguno se acercó al lado de Loki esperando que éste le acariciase la cabeza, gesto que no le fue negado al lobo. Aquella criatura se trataba de Fenrir. Sentándose en un mullido sillón apareció un joven de complexión delgada y con una apariencia salvaje, su cuerpo presentaba rasguños y heridas por las partes visibles de su piel, con un cabello gris como su padre y unos incisivos bastante prominentes. El joven sonrió con sorna, mientras reía al ver cómo el lobo le miraba con molestia. Este joven se trataba de Barry, otro de los hijos de Loki. Acercándose a Sigyn se encaminaba otro joven de aspecto musculoso pero de mirada amable, con cabello castaño realmente corto y los ojos de un esmeralda precioso. Tiernamente depositó un beso en la mejilla de su madre, sacando una risotada a Barry, mientras que Sigyn miró desaprobatoriamente la acción de su hijo menor en contra de su hermano, quien simplemente negó con la cabeza para sentarse al lado de su hermano menor. Curiosamente Fenrir depositó su cuerpo a los pies de este joven, quien respondía al nombre de Narfi. Y bien padre, el primero en hablar fue Barry, ¿para qué nos hiciste llamar?
El salvaje joven miró con burla a él, sabes que esta no me cae para nada bien. El sentimiento es mutuo, hermanito. La regente del inframundo bufo molesta ante el insulto, aun siendo medios hermanos realmente no te soporte. El-chan, cálmate por favor. Narfi amablemente intervino en la discusión de los dos dioses, sabes que Bari no lo dice en serio. Si tú lo dices Narfi-sama, la señora del inframundo se sonrojó levemente ante la sonrisa apacible de su medio hermano mayor, solamente porque me lo pides. Ja, ja, ja. El salvaje dios se echó a reír con ganas, sabía que realmente te quieres tirar a Narfi. Vaya pendeja que eres, Bari. Los ojos de diosa de la fidelidad brillaron amenazadoramente, no te burles de tu hermana. Él se molestó al ver que la esposa de su madre había intervenido en su ayuda, odiaba admitir que esta mujer era mejor madre que su progenitora, la bruja Angrboda quien se aisló en las profundidades de los bosques y nadie la ha visto desde entonces, dejando solo a ella y a sus otros dos hermanos a su suerte. Ya basta los dos. Loki miró en dirección de su esposa y de su irrespetuoso hijo, les hice venir porque saben los planes de Odín. Si lo sabemos, padre, el amable dios se tornó serio, busca detener el Ragnarok, uniendo fuerzas con otras mitologías. Exactamente, el dios del engaño suspiró cansadamente, evitar el Ragnarok es como negar nuestra existencia, ustedes saben que jugamos un papel importante en ese evento cósmico, papel que se nos está negando. El dios nórdico rompió los descansabrazos de su silla, es un insulto para mí y para el resto de los dioses el deseo egoísta de Odín. Loki se levantó de su asiento mientras que todos los miembros de su familia le miraban con atención, años esperando ese momento para simplemente descartarlo como si nada. Pero padre, Narfi interrumpió la rabieta de Loki, con eso no evitas tu muerte ante Heimdall. ¿Acaso piensas que eso me importa? El dios miró con sorna a su hijo, es mi momento de gloria. Donde yo Loki soy reconocido por todos. Bari rió ante la efusividad de su padre a pesar que este le miró enfadado. Vamos viejo. ¿De qué sirve eso? Bari miró con cinismo a Loki, no hay manera de lograrlo sin el Kjaorn de Heimdall y que este lo toque. Con una sonrisa en los labios el dios del engaño sacó algo de sus bolsillos, el objeto en cuestión fue reconocido por los dos dioses varones, quienes sudaron frío al notar como un hermoso anillo estaba en las manos de su padre, lo colocó en una mesa cercana a él, la luz de la chimenea le daba un toque místico y hermosos, cosa que fue opacada por la terrible energía maligna que emanaba de él. Todos los dioses aparte de Loki miraron con aprehensión el infame objeto que estaba posado en la mesa. Él por su parte ya había visto aquel anillo, a pesar de que la propia naturaleza de la señora del inframundo era maligna, aquel místico objeto estaba por un nivel mayor de maldad que la propia él, cosa que le hizo estremecerse levemente. Loki. La primera en reaccionar fue Sigyn, ese es el Andvarinaut. No se supone que está en posesión del rey dragón Fafnir. Loki completó la frase de su querida esposa, claro que continúa en su posesión mi dulce Sigyn, esta es una copia perfecta, con una sonrisa continuó demostrando el anillo maligno, creada por ni más ni menos que su propio hermano Regin, aquel que forjó la Balmung a partir de Gram. El mayor de los dos hijos exclamó sorprendido, un momento entonces lo que hicimos hace 6 meses. SHHHH. Loki indicó a su hijo que guardara silencio, acto que llamó la atención de Sigyn, esta es la llave para iniciar el Ragnarok. Solamente necesitamos a alguien que lo use. ¿Planeas involucrar a alguien este sórdido plan? El menor de los hijos de Sigyn se molestó por la intervención de un extraño, realmente ese anillo tiene el poder de hacerlo. Al contrario, hace que el que lo posea muera por las desgracias que de él emana. El dios del engaño rió levemente, claro que el único que puede quitarlo y ponerlo soy yo mismo. Entiendo tu plan padre, la presencia de él se mostraba fría e indiferente, ¿planeas chantajear a alguien para que robe el Kjaorn para ti o me equivoco? Para nada dulce hija, el orgulloso dios miró con dulzura a la señora de Eleim, diste en el clavo. No cualquiera puede pasar desapercibido ante los ojos de Heimdall. Sigyn comentó consternada por el rumbo que tomaba la situación, ni siquiera tu esposo mío. ¿Estás segura? Con una sonrisa burlona el dios tomó del rostro de su mujer, quien no pudo ocultar su temor, de hecho ya tengo a alguien en la mira. La diosa tragó en seco al notar la locura de su esposo, a sabiendas de que la víctima de este plan cargaría con la culpa de haber destruido el mundo, pero lo que más le molestaba era que ella no podía hacer nada para poder evitarlo, ya que Sigyn sería cómplice en el ocaso de los dioses. Entonces padre, Narfi se encontraba nervioso ante la idea del dios del engaño, ¿quién será el que lo haga? Esa misma noche tanto Rosueise como Cieles dormían apaciblemente en sus respectivas habitaciones, sin saber que el destino de todo el mundo pendería de ellas dos. Mientras que Loki reveló a la posible candidata en su enfermo plan.
Solamente necesitamos a una infortunada valquiria. Continuará.